que hace es el escáner taxonómico. Bien, eso yo, muchachos. Con esto es para usted no No, pero necesito que atrás me ayuden con el... Ajá. Hey. ¿Cuál va a explicar? ¿Cuál va a explicar? Bien, lo que estaban preguntando, disculpe. Bueno, ahí vamos. ¿Vale? Bien, entonces una vez nosotros hayamos realizado la calicata, escogemos el perfil. Esto ya se llaman, vamos a elaborar nuestro perfil diagnóstico. Es decir, el perfil del suelo con el que nosotros vamos a empezar a identificar y a tomar algunos criterios que a simple vista nos pueda arrojar el suelo. Como cuando se hizo, se abrió la calicata con el palín, contaminamos la muestra, esto es, del suelo que había en la parte superior, trasladamos y transportamos a la parte interna de la calicata y viceversa. Entonces cogemos una navaja y como en Bakú empezamos a apuñalar. Mira. ¿No en Bakú? ¿Peligro eso? Feo, de hueco. Tiene una habilidad. Fueron con Uriel y Mónica y todo. Esto se llama limpiar o descontaminar la muestra de nuestra calicata. Bueno, entendamos que... digamos que yo estoy viendo. Esa es la idea, que no quede tan brilloso y se pueda ver bien. No, pero la navaja también está contaminada, entonces. No, o sea, lo que él refiere a la contaminación es el arrastramiento que le hace abajo. Repito, es que cuando estábamos haciendo la calicata con el palín, Se baja. pasamos la calicata, pasamos el palín por este perfil y al final lo limpiamos. ¿Sí? ¿Recuerdan que al final él lo limpió? La calicata, entonces mezcló. Y nosotros necesitamos colores puros. Pero se podría encontrar, por ejemplo, otro palín Para eso, no. Igual se hace la misma función. Se mezcla. Se resbala. No. Arrastra. Es que mire, cuando estamos haciendo esto, mire lo que se va descubriendo. Mire lo que hay acá que no hay acá. ¿Observa? Sí. Y ustedes, por ejemplo, es importante conocer una cosa que se llama profundidad efectiva de raíz y distribución porcentual de raíz. Acá no se ve, acá sí se ve. Perfecto. Entonces, al tener nosotros ya, necesitamos conocer cómo se ha distribuido porcentualmente la raíz. Sabemos que tenemos, ¿qué pasto es este, muchachos? Vinícola. No, esto es ginebra. ¿Esto es una vinícola o dictionebra? No sé. Vinícola. Bueno, sí, es como revuelto, ¿no? Pero bueno, entonces esto es un pasto braquiaria vinícola. Miren el mayor porcentaje de raíz en este suelo, ¿en dónde está? ¿A qué profundidad? Miren, tenemos de 0. Déjemelo más, con más zoom, que paró. Como en los primeros 10 centímetros, 20 De 0 60. a 60. A 60, ¿cierto? ¿Qué le dice? No me... Tenemos raíces ¿a qué profundidad? Ah, A 30. 50 53. 54. A 60. Eso significa que la profundidad efectiva de raíz de este suelo es esa, justamente 50-60 centímetros. Que después de eso, ya la planta difícilmente va a bajar. Por todas las circunstancias que querramos. Y miren este suelo. regala un pedazo. Menos de 300 hectáreas. Gracias. Este suelo de 50 a 60 centímetros. De 50 a 60 centímetros. Si ustedes los llevan al tacto, van a encontrar que eso es una plastilina. Y al final, quien estaban cavando al final, se sentía lo duro que estaba el suelo ya a esa profundidad.
desde el principio. Pues esa fuerza es la que tendría que vencer, o esa resistencia es la que tendría que vencer la raíz de nuestra planta para poder llegar. Ella no lo va a hacer. No lo va a hacer primero porque está muy compactado. Esto está muy compacto. Pero además, a esta profundidad, ya la disponibilidad de nutrientes es mínima. Y las saturaciones de aluminio, hierro y manganeso son muy elevadas. Entonces acá ellos van a tener dificultades. Mire, Bractearia humícola, que es una de las especies más eficientes generando raíz, en actividad de raíz. Es muy eficiente. Y mire la actividad de raíz que tiene acá, la pequeñita. Si nosotros quisiéramos, estuviésemos buscando suelos para desarrollar una plantación de cacao o una plantación de caucho, en suelos como esos tendríamos dificultad. Sí. Tendríamos que intentar modificar estas condiciones para poder tener un desarrollo óptimo de raíz y un desarrollo óptimo del cultivo. Ayer decíamos que un suelo evolucionado empieza a mostrar evidencias de ese, con procesos progenéticos de evolución, y que cuando llegaba la materia orgánica, ella tenía su ciclo, y que ese ciclo era rápido, entre 50 y 60 días ya uno podía ver en estas zonas tropicales actividad de la materia orgánica. La profundidad o el horizonte A, el primer horizonte en este suelo, iría hasta dónde? Ayúdenme a encontrar. Puede no, más arriba, ¿no? Tres. Puede ir 3 o 4, máximo 4. ¿Por acá? 5, Sí, por ahí. 4 y 5. Cuando uno va a hacer este tipo de estudios, acostumbra a traer esos palos de pinchos y divide en palos de pincho. Y los va ubicando. Acá eso no. ¿En qué otra parte encontramos horizonte? Al 12 por ahí. No más, por ahí. Real 7. ¿Por acá? Sí, por ahí. Ahí empieza el brazo. 14. ¿Qué más? De ahí hacia Por ahí abajo. al 23. Para allá el 20, no, más arribita, por ejemplo, más bajito. ¿Por acá? No, yo también. No, Por ahí, no. Sí, tiene más, como esos dijecitos. Venga para ahí. Y de aquí hacia abajo. No, ya. ¿Ya? ¿Igual? Bueno, entonces, en principio uno identifica por color qué contrastes puede encontrar en el perfil diagnóstico para hasta ahora decir, vamos a ver cuántas capas hay. 1, 2, 3 y 4. Capa, si no hubiese ningún vestigio de proceso progenético, pero acá vemos que hay algo de materia orgánica ya en unión con la materia inorgánica. Eso se llamaban, ¿se acuerdan que decíamos que eran compuestos organominerales, unión de la arcilla, los limos, las arenas y la materia orgánica? Y le da esta coloración oscura, bonita, chévere. Melánica se llama, índice melánico, oscuración, medidas de coloración oscura. Pero esto, miren lo que pasa acá. Si ven esta coloración gris y esta otra coloración rojiza y digamos se va interactuando, se generan esos moteados. Hierro, presencia de Hierro hierro. y agua, ¿cierto? Entonces, al llegar el agua allí, el agua no filtra, no drena y se forman estos perdigones grises. Suelos que encontremos así, decimos, uy, ese suelo tiene problemas de drenaje. Exactamente. Entonces decimos suelos mal drenados. Suelos mal drenados. Si el suelo es mal drenado, imagínense, si no penetra con facilidad el agua, pues la raíz va a tener también dificultades. Pero además, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era que decíamos que se llamaban ese color gris? La gleización. Esta coloración gley, este proceso gley, es un problema de suelos que se saturan con el agua, pero que no drena. Complicado para desarrollar actividades, actividades agrícolas. Y miren, también esa coloración. Continúa los rojizos, ¿cierto? Continúa el rojizo. Pues esos rojizos es que cuando ya empieza a secarse, en determinado momento que se seca,
Entonces el hierro, este es un proceso de oxidación del hierro y también es muy complicado para la planta. Es decir, nosotros acá tenemos suelos con dificultades para el desarrollo por el problema de drenaje, por el problema de altas saturaciones de hierro, por los problemas de acidez. Eso es difícil. Y si tomamos una muestra de suelos de estas, que hallamos al laboratorio para encontrar nutrientes, los nutrientes acá son escasos, son mínimos. Estos 5 centímetros que hay son los que garantizan la comida para este pasto. Ese pasto come en estos 5 centímetros. Entre mayor sea el plato de comida para el pasto, mejor. Entonces eso es cuando nosotros tomamos la decisión de si mecanizamos o no. Mecanizamos para eso, para ampliar la capa arable, la capa fértil, para mejorar, ampliar esa zona de alimentación de la raíz. Ahí tomamos la decisión. Si ella no baja es por algo, señores. ¿Y esas raíces que están abajo, qué buscan? ¿Qué Bien. están abajo? Ellas ¿Qué se fueron buscando? Lo que encuentran, o sea, es tanta la dificultad. Está arriba todo. Exacto. Buscándose. Está rebuscándose. Sí, porque Braquiaria es muy eficiente haciendo esas cosas. Él se rebusca en agua, se rebusca en nutrientes. Él es muy eficiente en eso. Por eso, Braquiaria es de las pocas especies que se comportan bien en nuestros suelos, ¿no? Sí. Se comportan bien. No significa que lleguen pues full, pero se dan, resisten y podemos tener una actividad medianamente productiva y rentable. Nosotros allá a la izquierda tiene una leguminosa y ya tiene una particularidad y le quiere mostrar eso. Ajá, sí, señor. Bueno, sí. La asociación, ¿esto es desmodio? Desmodio, señor. Desmodio. Bueno, Es el desmodio que fija nitrógeno. Si quiere ahora hablamos del tema, ¿vale? Y hablamos del tema. Muy importante. Esa es una alternativa para este tipo de situaciones. Mejorar, incluir desmodio, incluir Kuksu, incluir Arakis, Es muy invasivo. frijolillo, incluso es naturales, ya le ayuda mucho. Ese problema. La realidad acá es muy invasivo. ¿Cuál? El Kutsu. ¿El Kuksu? ¿Invasivo? No, el desmodio. El Kutsu sí se lo come las vacas. No, pero eso se desde que le coja ventaja. ¿Cuál? ¿El Kuksu? No, pero dicen por ahí que lo que el animal se Conozco acá coma, eso ya fincas no es muy maleza. buenas con Kuksu. De acuerdo al manejo. De acuerdo al manejo. cuando pasamos de esta norma o falda, llamémoslo, aquí a la Vega vamos a ver otra calicata muy diferente a esta. Y está claro, aquí al pie. Y está aquí al es pie. cierto. Estamos a 100 metros. Es cierto. Y es muy diferente a esta. Definitivamente. Los suelos, ¿dónde estarían los nutrientes que estaban acá, están allá? Sí. que voy a decir Él ya hizo el hueco. El Breo le está diciendo Pero mire, la observación es muy buena por lo siguiente. buena está abajo. Exacto, si fuésemos a tomar esta zona para sembrar, tendríamos que hacer un muestreo acá y un muestreo diferente allá. Es decir, no podríamos mezclar. No. No podríamos, porque ese suelo allá tal vez tiene una fertilidad media y este tiene muy baja fertilidad. Entonces mezclamos las muestras y decimos, no, ese suelo tiene fertilidad media. No sale representativa. Mentiras, y resulta que no sale representativa. Toca hacer dos análisis. Muy para mi finca y quiero hacer un estudio de suelo, pero pues no puedo coger solamente un potrero para estudiar, sino que tengo que coger de todos los potreros. El área. ¿Pero quieren muestrear toda la finca? Sí, pues por ejemplo en el caso que hablamos de ayer, que para crear un suplemento, una sal para suplementar los minerales. Bueno, entonces identifica suelos con características similares, la calicata o barrena. Y entonces identifiquen suelos que sean homogéneos y paisajes homogéneos. No mezclen zonas de vega, zonas de terraza con zonas de lomerío. Sí, por ejemplo, ¿Puedo mezclar la tierra el suelo, paisajes homogéneos. Entonces, o mejor dicho, sí, de mesones similares. Y eso los pueden mezclar. Pero las de terraza o las de vega, esos manéjenlos aparte, porque son suelos totalmente diferentes. Si en la finca, por ejemplo, ustedes saben que ha ocurrido un fenómeno, no sé, especial o diferente, qué sé yo, un suelo que lo han tratado, lo han fertilizado, lo han fumigado, ese suelo no lo mezclen, porque les genera un dato totalmente atípico. O sea, trabájelo solo. O si es muy pequeñito, no es representativo de la finca, mejor no lo incluya. Mejor no lo incluya. Porque eso le va a alterar cosa impresionante en la muestra. Donde han habido cultivos ilícitos. Por ejemplo, no, esos suelos se muestrean solos. Esos suelos no se mezclan.
porque ahí pasan cosas muy raras, que solamente se explican en la medida en que tengas un dato puro. ¿Sí? Y con la historia, o sea, hay que poner a hablar al productor o a la gente de la zona para entender qué fue lo que pasó ahí. Esos suelos son complejos. Bien, hacemos esto y encontramos la profundidad efectiva de raíz que les decía. Bien, entonces una vez... Profe, pero la profundidad efectiva no quiere decir que hasta ahí llegue la raíz, ¿cierto? En este caso, de este pasto, este pasto, en este suelo, esta es la profundidad efectiva de raíz. Puede suceder que otra especie, ¿cierto?, que se comporta diferente, pero esta especie tiene la profundidad efectiva de raíz en este suelo a esta profundidad. O sea, ¿por qué es importante conocer eso? Porque si se va a mecanizar, entonces usted va a incluir cincel, va a ser cincelado. Entonces ya usted determina la profundidad de cincelado. Bueno, si está funcionando a 40, 50 centímetros, pues y los primeros 5 centímetros es la zona donde está. Mire qué pasa. En nuestros suelos, el 70% de la raíz de las plantas está en los primeros 30 centímetros. Entonces, la mayor actividad está en los primeros 30 centímetros. Y ahí hacia abajo ya la raíz es de rebusque o de anclaje o de tomar agua. Aunque usted trabaje los primeros 30 centímetros, usted está hecho, está bien. Pero mire, acá tenemos 5 centímetros nomás. Es decir, este suelo le faltan 25 centímetros, 20-25 centímetros de capa arable que usted tiene que hacérselos para encontrar una respuesta ideal. Muy seguramente acá se puede hacer pastoreo y uno mira el pasto y dice, bueno, no está tan mal. No está tan mal, pero no sé cuánto tiempo lleve esto descansado, no lo sé. Y sí sé que he visto mejores pasturas con hormícola, ustedes también las han visto. Mayor producción de forraje. ¿Sí? No entendí una vez. La profundidad de la raíz da para... ¿Hasta dónde uno puede arar? No, o sea, le dice a usted la actividad digamos, que tiene esa pastura o que tiene esa especie. Acá en este perfil de suelo. Entonces usted dice, listo, hay actividad hasta 60 centímetros. Eso significa que el suelo se dejó de formar hasta los 60 centímetros. Pero eso no significa que la mayor o que la actividad nutricional se esté dando hasta los 60 centímetros. Miremos cómo la mayor cantidad de raíz está en los primeros 5, casi 7 centímetros. De ahí hacia abajo la raíz realmente es escasa. Y quisiera uno observar acá actividad biológica. Acá no encuentra uno lombriz, por ejemplo. No. ¿Con cincel cuánto debería ir? Señor, ¿Con cincel cuánto sería ir? para mecanizar, Para mecanizarlo. por lo menos a 30-40 centímetros. Sí, sería para pastura. Para pastura. Profe, donde no se puede mecanizar, o sea, no hay forma. ¿Qué nos inventamos? Mire, esos suelos se recuperan a partir de mucho tiempo sí, pero entonces incorporando especies, o sea, leguminosas. Si uno incorpora leguminosas le ayuda. Si uno incorpora especies, alguien hablaba ahora rato de la regeneración natural. Uno puede utilizar esa alternativa. El problema es que decirle a un productor que tiene un predio de 30, 40 hectáreas, hermanito, déjelo unos 2 o 3 años. No es posible. Vamos a mecanizarlo. Hay que buscarle alternativas al productor. Y si no tiene dinero para mecanizar, pues hay que ver qué otras alternativas. Entre esas, la leguminosa ayuda mucho a descompactar. Incorporar, esa que les mencionaba de San Juan del Barro, se incorporó lombrihumus. Y también se intentó esparcir lombriz en la zona y ayudó mucho. Se amplió el suelo de manera significativa y la producción muy buena. El escarabajo dietas también. Dicen que yo no conozco experiencias con el escarabajo, pero dicen que también ayuda mucho a descompactar. Creo que la gente encierra la materia orgánica. La lombricita, ¿no? Se grieta. Sí, exacto. Ahora miremos si este suelo está compactado o no está compactado. Otra calicata, ¿no? Esto se hace una y para de contar. Después nos ayudamos acá con el barrero. ¿Cómo nos fue con esto, Germán? No, profe, iba bien hasta que usted pasó toda la gente por encima. No, yo creo que ya había acabado, hermano. Pero mire, con el barreno uno intenta sacar un perfil que se asemeje al perfil que identificó en la calicata. Que no es la misma profundidad. Que no es este caso. Ábranse. No, coge el barreno y ahí ve cerca. Uy, qué pena.
Esta con el barreno van a la misma vuelta con la de acá. No, no señor. ¿No? Profe, esa era de acá atrás. Ah, sí, sí, porque ahí está rara. Bien. Pero mire, ¿qué es lo que buscamos? Mirar que este perfil tenga similitud con el que tenemos en la calicata. Si haciendo esto encontramos una cosa rara como esta, por ejemplo, o acá encontramos un perfil, sí, o una capa de arena o algo, decimos acá ese suelo es diferente. Si necesitamos un mayor nivel de detalle, precisión, exactitud, hacemos otra calicata y muestreamos también acá. Pero si necesitamos solamente pastura en los primeros 20, 30 centímetros, no pasa nada. Trabajamos sobre el mismo suelo, ¿vale? Por eso nos ayudamos con este barreno. Bien, vamos a ver si esos 60 centímetros tienen algo que ver con la resistencia y la penetración. Recuerden que decíamos que habían 5 criterios que teníamos en cuenta para saber si el suelo nos servía o no para lo que nosotros deseábamos. El primero era El agua. que el agua se infiltrara. Entonces vamos a mirar si este suelo permite infiltrar el agua o no. Les decía que lo hacíamos con unos anillos. Con estos anillitos. Entonces estos anillos lo que hacemos es que los enterramos en el suelo más o menos a unos 4 o 5 centímetros. Después introducimos el segundo anillo y le ponemos agua y miramos qué tan rápido baja el agua, o sea, la cantidad de agua que infiltra. Eso se puede hacer de dos formas. A mí me gusta hacerlo con carga variable, se llama. Mejor dicho, poniendo agua cada vez que se requiera. ¿Perdón? ¿Recargándolo? Sí, poniendo agua cada vez que se requiera. Y es con agua en el balde y se pone la cinta métrica y mira cuántos centímetros se absorben por hora o por minuto, o uno empieza a hablar por minuto hasta que se complete la hora. En estos suelos normalmente esto no infiltra, porque si ven, eso es una arcilla y el agua, si ven los colores, esa coloración significa que el agua no baja, no drena, y además acá siempre llueve. Luego uno esto esperaría que la velocidad de infiltración sea cero, o sea, sea muy baja. Pero si lo hacemos allá abajo donde el suelo es más arenoso, o en zonas arenosas o suelos francos, la infiltración, ahí sí nos arroja un dato. Una pregunta. Señor. Estos tienen un diámetro específico, ¿verdad? Sí, estos tienen un diámetro específico, pero usted lo puede mandar a hacer. De hecho, hay otros más grandes allá en el laboratorio. Los anillos concéntricos originales, los Kostiakov, son como así. Pero nosotros mandamos a hacer una réplica mediana. Y estos ya son de campo, personal para cargarlo. Porque imagínense ir uno, solo, 2, 3 horas solo. Y los anillos los carga, pero lleva el agua para llenarlos. O sea, es complicado, es complicado. Entonces estos son pequeñitos, son portátiles, usted le incorpora litro. Entonces usted determina la cantidad exacta. Dice, voy a ponerle 1 litro. Y del litro voy a ver cuánto infiltra. Pero acá es complicado, entonces es mejor poner una cantidad determinada y se mide más bien en columna de infiltración con la cinta métrica, ¿vale? Vamos a intentar poner una con el palín. Eso, una chica, por fin. Vamos, limpiamos un palín. Limpiemos, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Profe, es que le miró mugrecito en la uña del pie. La tabla, el madero. Sí, porque no le damos los bordos. Ahí. O alguien que se pare. No, pero yo por lo que peso. Uno bien. No, pero en serio. No, pero en serio. Yo por lo que peso y me mandan a mí. Uno pesadito. Necesitamos masa. La masa. Hágale, nosotros lo escarbamos. Y lo sacas. No, espere que... No, centrado y era que así penetra en ambas caras. Oye, no, entonces allá estaba para. ¿Ya, profe, o qué? ¿Todo? ¿Cómo tiene que entrar? Sí, lo vea, El que sabe, sabe.
No, pues uno cuando el aparatico uno le da suave, que tal que lo gane. Que me tiene hace rato con más el, grande, profe. con la ración. Por ahí 3, 5 centímetros. Está ¿Y el bien. pequeño también? Sí, igual. No debe estar. Debemos garantizar que queden Parejo. sí, y que haga presión. En suelos arenosos deben ingresar un poco más, ¿no? Listo. Entonces vamos a poner primero agua al anillo exterior. Profe, el orden no altera el resultado, o sea que de pronto se haga primero el pequeño y después el grande. ¿El agua? Puro pulse maraquera tengo. Le agregue primero agua. ¿Cuánto, profe? Hasta donde está la marquita en el externo. La marquita. Dele, échale más. Ya, ya. Dale más. Por ahí, ok. Ahí. Sí, está bien. Sí, pasa nada. Si quiere ponerle más no pasa nada. Como lo haga feliz. Normalmente usamos una una regla. ¿Cuánta agua agregó ahí? No sé, pero sí observan, sí observan que había, o sea, había una marquilla. ¿Qué pasa? En esos anillos, como son a escala, no hay una medida, pero los anillos concéntricos originales debe haber una altura de 12 centímetros. Eso se llama la cabeza de presión. ¿Ya qué digo? O sea, agua suficiente para que haga peso e ingrese. La cabeza de presión de estos anillos es esa marquita. Entonces, les decía, a mí me gusta usar una reglilla para esto, pero parece que en la última práctica se perdió la regla en el laboratorio. Entonces, ¿una regla cualquiera? Sí, una regla normal. Muchas gracias. Exacto, de esta. De esa, de la misma. El logo del semillero ahí. Es que laboratorio de suelo. Sí. Ojalá que no sea así como tan ¿Cómo llaman la regla? Y se pone la regla y se le pone agua hasta la base. Y miramos, una vez se pone el agua, miramos cuánto infiltra por minuto, ¿vale? Entonces, alguien que nos ayude a tomar el tiempo. ¿Se la base? Espérate. ¿Quién toma el tiempo? Bueno, me dice, profe, ¿dónde pare? Espérate, ¿cuándo? Alguien que nos diga cuándo podemos. Todos están en cámara, tiempo. ¿Ya? Listo, dale. Arriba. Póngale. Listo. Poquitico antes. Listo, entonces quedamos. Que como lo hiciera feliz, le habían dicho. Le pusimos hasta 9 punto. Hasta 9, perdón. 8.8, profe. Sí. 8.8. Pues ahí está lleno. Puede durar 15 años. 8.8. Y así hasta que infiltre. Es decir, ¿a qué hora se llega el mixto? Sí. Pero mire, en estos suelos, ¿qué pasa? En 1 minuto no va a pasar nada. En 2, 3 no va a pasar nada. Quizá en 5, por allá 1 milímetro, 2 milímetros no va a infiltrar. Pero ustedes, cuando vayan a trabajar en sus suelos, determinan esto, la velocidad de infiltración. Si no tienen estos anillos, no se preocupen, señores. Si no tienen esos anillos, hagan la cajuelita. Con tubos. Así que normal, háganla. Y pónganle agua. Pónganle agua. Y mira, tomen algún dato. Pues ya saben que pierden el dato de los primeros 5 centímetros o 7 centímetros de la cajuelita, pero de ahí hacia abajo pueden tener información. Pero no necesita luego que tenga agua alrededor para que haga presión. Sí, necesita, pero si no tenemos los dos anillos, ese dato es informativo, les puede ser de utilidad. Claro, si ya necesitan un dato para reportarlo, para analizarlo, con fines de investigación o fines académicos, pues necesitan los anillos. Profe, y uno de pronto con tubos de PVC. Sí, exacto, puede hacerlo también con tubos de PVC. Lo importante es que garanticen agua como la y que determinen metodología. la cantidad de agua que van a poner en el suelo. ¿cierto? Pero esto puede funcionar.
¿Ya pasó el minuto? 2 minutos, ¿ha bajado algo? No, ahí está. No ha bajado algo y no va a bajar. En verano cambia obviamente. Ah, sí, señor, claro. ¿De qué depende? ¿De qué depende de que baje? ¿De qué depende? De que baje. De la humedad. ¿De qué? De la saturación que tenga. De los poros. De los poros, del tamaño y la cantidad de poros, ¿cierto? ¿De qué más depende? De la época, ¿cierto? No es lo mismo si estamos en época de lluvia o estamos en época seca. ¿De qué? Del terreno. Exacto. De la textura. De la textura. No es lo mismo. De la pendiente. Pues no, porque No influye. No influye. No, de la pendiente no tanto. ¿De qué otra cosa depende? De cómo estemos manejando el suelo, ¿no? De si el suelo ha sido compactado o no ha sido compactado, ¿no? Si tiene materia orgánica o no tiene materia orgánica que sucede. Tiene muchas variables. Este parámetro se puede correlacionar con muchos otros. Vamos a ver si este suelo, está compactado o no. ¿El segundo cuál es? El segundo parámetro. Primero que infiltre. ¿El segundo qué es? El aire. Y las raíces. Que la raíz penetre. Ah, bueno, en el perfil, ¿qué podemos deducir? ¿Que la raíz penetró con facilidad o no? No, ¿cierto? Hay dificultad. Porque la raíz no se formó bien. Se formó en los primeros 5 centímetros. De ahí hacia abajo, la raíz es realmente escasa. Pero no tenemos un dato confiable. Solamente decimos, no, pues es más o menos, mire, se desarrolló o no. Pero la raíz de este pasto, si hubiera sido otra especie más de pronto no estuviera por ahí abajo. Exacto, de pronto no estuviese por ahí abajo. De pronto no. Probablemente no. De hecho, señores, este pasto lo utilizan para retención de taludes en las vías. Sí. ¿Sí? Justamente por eso, por lo agresivo que es en su actividad de raíz. Y ahí se nota. Señor. Si mata los árboles y todo, si tiene un arbolito y no lo está plateando, él le mata el palo. Sí, él es muy eficiente. Él es muy eficiente. Entonces, por eso está ahí. Entonces, vamos a ver si este suelo está compactado o no. Este equipo es el penetrómetro. Este equipo es el penetrómetro de impacto. El penetrómetro de impacto. Oye. ¿Para qué nos sirve este equipo? Para saber la fuerza o para determinar la fuerza que necesita hacer la raíz. Para penetrar en este tipo de suelo. ¿Se acuerdan que decíamos ayer? Que cuando una planta, Silencio. que decíamos ayer que cuando una planta necesita hacer una fuerza mayor, ¿a cuánto fue que dijimos? A 20. A 2. Que cuando la fuerza en megapascales era mayor a 2, ya ese suelo estaba compactado. Profe, el valor no es negativo por la gravedad. No, señor. No, ese valor no es negativo. No. Es negativo por la gravedad cuando es succión. Exacto. Por ejemplo, cuando se mide tensión o balance hídrico en el suelo, ese sí es negativo. Es igual con el penetrómetro, ¿no? La presión. Bien, entonces lo que hacemos es que ponemos el equipo sin hacer fuerzas, lo sostenemos del mazo. Este mazo pesa 4 kilogramos. La distancia de recorrido de acá son 40 centímetros. Y él tiene una espada de penetración hasta de 70 centímetros. Pero tiene un cono, tiene un área de cono que es la que hace la resistencia al suelo de 1,28 centímetros cuadrados. ¿Se acuerdan de la fórmula que decíamos que la resistencia a la penetración era igual al peso por este peso, 4 kilogramos, por la distancia de caída que eran los 40 centímetros, pero esa distancia dividida por la distancia que penetraba en cada golpe, y que ese valor ya después lo dividíamos en el 1,28. Entonces cogemos esto y lo dejamos caer. ¿Cuánto penetró? Entonces tomamos la cinta métrica
¿Desde dónde me dijo? De la base De la baja ahí hasta abajo. No, Hasta Más bajito, más bajito. De la baja ahí. más abajo. Por debajo. Donde empieza el camino. Es que es un metro y 1 centímetro. 60. ¿cuánto tiene? 60,4. O sea, ¿cuánto penetró? Es de 70. ¿Se acuerdan que es de 70? 9,6. Entonces, ahí Una bitácora. en el celular o en la calculadora, ¿cuánto penetró? ¿O cuál es la resistencia a la penetración? Entonces ponemos Que apunte alguien. la distancia, es decir, los 40 dividido 9,6. ¿Perdón? 40 por 4 dividido 9.6. No, es 40 Por el peso. por, paréntesis, la distancia de caída sobre la distancia que penetró, sobre la penetración. ¿Señor? La de caída. 40. Dividido 9.6. Por 40. Perdón, por 4 kilos. El peso. Por 4 kilos. 16.6. Divídalo en 1,28. Es el área de resistencia. 1,28. El área de resistencia, exacto. De la El área de la punta. 13. Eso multiplíquelo por 0,098. ¿1 qué? 1.2. 1.2. Y decíamos que la resistencia ya era limitante a partir de ¿cuánto? De 2, ¿cierto? Y vamos en 1,2. En 1,2. Para los primeros Para los primeros 10 centímetros. Es decir, y ya estamos en 1.2. En 1.2. Vamos a ver qué pasa de 10 centímetros hacia abajo. Entonces, ahí mismo, sin sacarlo. Volvemos a golpear. ¿Vale? $52,6. 52. Luego 18 menos 10, o sea, entró 8. ¿Sí o no? ¿Cuánto quedó ahorita? 1.2. ¿Cuánto quedó ahorita? 1.2. No. ¿Cuánto quedó ahorita la medida? 52.3. 6. 52. 52 entró. Y antes había entrado. No, perdón. 52 entró, no. 52 quedó por fuera. Entró 1.4 van 18 adentro, pero antes habían entrado 9. 52,6. Es decir, entró casi lo mismo. Ajá. 8.4. Menos. Menos. 1.2 centímetros menos. Ajá. Entonces, exacto, ya se está poniendo más duro. Sí, ya se está poniendo más duro. Es decir, acá uno esperaría que ya la resistencia de 1.2 pase por ahí a 1.7, 1.5. ¿Cuánto nos da? 48.2, ¿cierto? Igual por 4. Por 4 dividido 1,28. Por 0,098. 0,098. 1.4. Ya va aumentando la resistencia. Ya vamos para 2. Pero llevamos 20 centímetros casi. Sí, ya vamos en 20 centímetros. Y la actividad de raíz de él, entonces ya podemos mirar, la actividad de raíz del 70% está en los primeros 5. Pero sin embargo, hay raíz. Hasta los 35. ¿Cierto? Más o menos, Sí. exacto. Muy seguramente después de los 30 esta vaina está por encima de 2. Esto también tiene que ver con la humedad. No es lo mismo hacer esta prueba en pleno verano que En diciembre, por ahí el 20. 43. 7 centímetros. 7 centímetros ingresó. 9 centímetros. 9, porque yo 52. 52, sí. 9 centímetros. No trajo sombrero. No, la gorra viejita. Es una cosa
1.3. 1.3. Bajo. Hablo Eso no es tan relevante, 1.3, 1.4. Pero está más o menos entre eso, ¿no? Entre 1.3 y 1.4. Es decir, Bien, que y no así requiere, sucesivamente. profe, entonces, Equipo, perdón. teniendo esa información, entonces no requiere proceso de mecanización ese terreno. Ahora miramos con esto. Ah, listo. Sí, muy seguramente sí. Según eso no tanto. Seguramente Está sí, pero penetrando bien. no tan profundo. O sea, para pastura con 30, 40 centímetros Más que suficiente. estaría bien. Ya falta por firmar. Falta una persona por firmar esta lista. ¿Quién falta? ¿Nadie? Una persona. Ya se fue. Miren, muchachos, ese equipo lo pueden mandar a hacer. ¿Sí ven que es elemental? El equipo no es tampoco gran cosa, ¿sí? Sí. Se puede mandar a hacer. Ese es el penetrómetro, sí, ese lo hicimos. Ese es penetrómetro análogo. Y ese es de La impacto. presión. ¿Perdón? Ahí ya la presión. Sí, esta es la ventaja, es que ya nos da la presión. Entonces este es más sencillo porque... Hay que calcular. Exacto. Entonces lo que hacemos es que la lectura la dividimos por el área de cono. La dividimos por el área de cono, en este caso es ¿En qué medida da el cono 3. El cono 3, es decir, 3 centímetros. Y lo multiplicamos por 0,1 y nos da de una vez en megapascales. Entonces lo que hacemos es que cogemos el equipo de esta manera y hacemos la fuerza a la profundidad que queremos. Si ven que la varilla viene de una vez definida, entonces 10, 20 centímetros, 30 centímetros. Vamos a hacerlo a 30 centímetros a ver qué pasa. No subió a 600. 600 lo dividimos por el área de cono. 3. Por 3. 600 dividido 3. Por el área de cono. 600 por 600 dividido 3. 600 y lo multiplicamos por 0,1. Perdón, por 0,01. ¿Es una constante? Sí, para pasar la megapascal. 2. O sea que sí. O sea que el señor a 30 centímetros ya empieza a presentar las dificultades. Este llegó de una vez a 30 centímetros. Y llegó a 2. Si usted... ¿Qué margen de error presenta cada equipo? Pues es mejor este es más preciso. Sí, claro. La diferencia de es hecho, el ya precio. viene digital. Ya viene digital, lo que hace usted es marcar y él le va dando le va dando la coordenada y el dato, usted extrae la información y de una vez al computador. Pero de hecho me gusta más este. Desde que usted lo sepa Más manejar exacto. es muy exacto, es muy bueno. Pero el precio, ¿no? Exacto. En cambio, eso usted lleva la planilla de campo y listo. Y usted hace diferentes muestreos. 4, 5, por ejemplo, vamos a hacerlo acá a ver cuánto nos da. Acá nos da 57. ¿A qué distancia? Por ejemplo, ahí le decimos a 1.80 metros. Depende del área que uno tenga que muestrear y el nivel de exactitud que uno requiera. Lo puede hacer cada 800. la podemos organizar la muestra allá encima del desmodio. Puede ser una mata más grande. Hágale. Bien pueda, háganlo. Pero tengan en cuenta lo siguiente, permítanme. Tengan en cuenta lo siguiente, que eso es algo en torno al manejo del equipo. Este equipo tiene 2 agujas. Perdón, un segundo. Tiene 2 agujas. Esta aguja roja debe estar siempre por encima de la negra, para que la negra la barra, ¿sí? la impulse y ella le marque. Y la aguja negra, la aguja nunca debe pasar por encima de los 700. No debe pasar por encima porque ya se descalibra, se puede dañar el equipo. ¿Vale? Y tampoco el dato puede estar por debajo del rango. ¿Vale? Entonces van tomando, háganlo y toman y promedian. Listo. Ese equipo es bien importante, bien Profe, interesante. ahorita cuando hiciste el segundo, ¿hasta cuánto bajó? No sé.